El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, nuevamente bienvenido a este programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos un panel de luz, licenciado Carlos Rivera Justiniano, que hoy concluyó sus gestiones como asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi, y la licenciada Adanora Enrique, en un panel que hemos denominado La fe en el proceso político, y vamos a bombardear al licenciado Rivera Justiniano. No se vayan, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte del programa. Quiero comenzar con una anécdota. Yo conocí al licenciado Rivera Justiniano cuando trabajaba con el representante Norman Ramírez, y era la resolución del Senado 99 para subir a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer. En aquel entonces, estamos hablando de 2005, 2006. Y yo conozco a Rivera Justiniano y me dicen un montón de cosas. Y así bien típico Juan Gao, yo no sé por qué, yo vengo y le digo, es que tú no has conocido a Cristo. Y él se molestó, típico abogado, y me debatió, yo me mantuve en lo mismo. Y un mes después me llamó diciendo, tú tenías razón, yo he conocido a Cristo. Por tanto, yo quisiera ver, Carlos, tú que tuviste esa vivencia, ¿cómo es la fe en el proceso político que tú empezaste de oída, te había conocido, mas ahora mis ojos te ven? Mira, mentí con eso. No, para nada mentiste. No, y me demostraste que tenías carácter porque peleaste conmigo. y para que conste, el licenciado en ese tiempo todavía no era abogado, estaba estudiando Derecho. Sí. Todavía no me había graduado. Vino bravo de paquete. Sí, eso vino con él. Sí. Pero habíamos leído un poquito, pero eso influye porque habíamos leído también sobre el maestro, pero no había conocido a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, la vida te cambia. Yo creo que una de las transformaciones más importantes que necesita el ser humano es volver a encontrarse con su creador. Y cuando eso pasa, la vida no vuelve a ser igual. Y yo te puedo decir que también hay, ¿verdad? Un antes y un después en el proceso político. Cuando conoces a Jesús y le entregas tu vida y puedes depender de Él, ¿verdad? Hay muchas partes del proceso político que irónicamente se hace más fácil. Porque ya no le tienes miedo a lo que te pueda hacer el ser humano. Para. Porque a mí me dicen por ahí que los cristianos la vida política se le hace difícil. Y tú acabas de decir un misterio que nosotros nunca hemos choteado. Que una vez tú tienes a Cristo realmente en tu corazón, el proceso político se hace más fácil. Correcto. Eso como que va en contra de la corriente, está como el salmón. Bueno, porque cuando aprendes que el reino no es de este mundo, cuando aprendes que, ¿verdad? Lo que estás haciendo en el trabajo político es como si estuvieras haciendo un trabajo, digamos, de carpintería. El trabajo de Jesús fue ser carpintero. Estás como un servidor. Yes. Correcto, licenciada. Y entonces, pues, claro que hay un apasionamiento, claro que hay unos ideales políticos, claro que hay un trabajo que hacer, pero como está claro que hay un trabajo mayor y que ese o lo hace el Eterno o te sirves también de servidor del maestro, entonces pues tratas de entregarte a él, de seguir su dirección y todo fluye más fácil. No estoy diciendo que sea perfecto porque no lo es, no estoy diciendo que no va a haber dificultades, no estoy diciendo que no va a haber traspié, que no va a haber calor en la cosa política porque eso es natural, pero como en todos los aspectos de la vida es más fácil. Esa es la frase, si te metes en la cocina aguanta calor. Tienes que aguantar calor. Mira, pero me gustaría, estoy curiosa. ¿Cuánto tiempo llevabas en el evangelio cuando tienes esta conversación con Gao? No, cuando tengo esa conversación con Gao, yo, ¿verdad? Cero. Me explico un poquito. Yo nací en el barrio Buenavista de Las Marías, en el seno de una familia adventista del séptimo día, muy religiosa, te diría yo. No tengo duda de que quienes me criaron, mi mamá y mi abuela, conocen a Jesús. Tal vez, ¿verdad? Mi propia rebeldía o las circunstancias de mi vida me llevaron a mí a rebelarme y apartarme de la fe. Y no es hasta, ¿verdad? Más o menos para esa misma época que conocía a Gao, que estaba, ¿verdad?
pasando por una de mis crisis existenciales, es que entonces, ¿verdad? Como en muchas ocasiones, cuando el agua te está llegando al cuello, dice como Pedro, sálvame, maestro. Y así fue que tuve que decir. Wow, no sabía eso. No sabía entonces, fue entonces cuando conocí a Jesús y comencé a seguirlo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Nunca me dijiste cómo lo conociste. Tú me dijiste, lo conocí. Y eso yo como soy así, vamos para el próximo round. Yo nunca te pregunté. O sea, pues yo le dejo a la que profundice. Tú sabes lo mío es próxima batalla. Resolvimos para el próximo. Entonces cárgate los detalles. Lo mío es... No hace falta la historia. Sí. Pues mira, yo estaba pasando una crisis con mi primera esposa y intenté quitarme la vida. Y entonces, de hecho, en eso he sido reincidente. Han sido en dos ocasiones. Y, ¿verdad? Parece que la primera ocasión que conocí a Jesús me dio tanto y tanto miedo que volví a salir corriendo y me dijo, no, vente para acá, papá. O sea, que eso me da para mí, porque esa frase a ti llegó en el momento preciso. O sea, te confronté en tu relación con el Señor. Sí, desde luego. Porque, ¿verdad? Estaba justo en el momento de la crisis y estaba confrontando la realidad de lo que me habían enseñado, que no deja de ser cierto el mensaje de la cruz. Pero cuando tú no lo vives, cuando lo vives a través de cuando no has tenido esa experiencia. El lente de otros. Correcto. No, pues te parece simplemente algo que está escrito en un libro. Pero ahí, yo creo que hay algo que me gustaría traer, tú me corriges, ¿verdad? Tú estabas rodeado de cristianos. Sí. Y nadie se dio cuenta de eso. Fíjate algo, y eso le tengo que agradecer siempre al ex representante Norman Ramírez. Porque Norman es un hombre de Dios. Lo es. Y me dio testimonio. ¿Y sabe cuál fue el más testimonio grande que me dio? Que a pesar de él sabiendo de mi apostasía, sabía de cómo había sido criado, vio algunas virtudes en mí y a pesar de que no le servía al Señor cuando me contrató, me dio trabajo y confió en mí. Y pude entonces ser partícipe de ver la transformación de aquella persona que no conocía al Señor a quién soy hoy. O sea que Dios te llevó al proceso legislativo político para por medio de un político recibir un testimonio que salvó tu vida. No, espérate, vamos a corregir. Okay. Por medio de un hijo de Dios que estaba inmerso en la política, entonces lo cobija. Me gusta como lo dice Ada. Porque sí, porque el estilo de ustedes es más floreado que el mío. No, espérate. Pero es razón, sí. O sea, es como, yo siempre he dicho, y una de las cosas que he dicho, yo creo que ustedes me han escuchado, porque nosotros nos escuchamos mutuamente, es cuántos políticos, los cristianos que estamos allí, hemos evitado que se quiten la vida. Wow. Y eso es bueno que la gente lo sepa, porque la gente critica y ataca y no sabe que la labor del cristiano en los procesos políticos trasciende meramente la búsqueda de votos. Oh, sí. Porque no tenía idea de que tú habías sido parte de ese proceso. Yo siempre decía, Dios mío, yo soy tan caripelado que acabando de conocer, yo le suelto esa frase y me fui porque sentí decírtelo. ¿Qué sabía yo? Me acabo de enterar porque tú lo preguntas. Nunca me dio, respeté ese espacio tuyo. Nunca lo habíamos hablado. Sí, no me dice su experiencia, no la pregunto, pero sin embargo he visto tu crecimiento, he visto tus caídas, he visto tu levantada. Te dieron hasta una galleta por defender la fe en un proceso legislativo. Yo me acuerdo de eso. Bueno. Eso es importante y yo lo traigo porque, ¿verdad? Hay personas que nos van a ver o nos van a escuchar y muchas veces uno piensa que estos procesos se dan de inmediato, de un día para otro. De acuerdo. Que las personas que realmente tenemos una fe sólida en el Señor siempre estuvimos, ¿verdad? Sólidos y no pasamos por estas dificultades. Por eso fue que dije, ¿cuánto tiempo pasó? Él dice, pues mira, yo fui criado. ¿Cuántas personas no han sido criadas? Están dentro de la iglesia y realmente no han tenido un encuentro. Eso que él dijo, que tuve que regresar, que a veces se da por etapas. Él dice, entré y después salí, porque es una etapa. Y fíjate que tú no has cuestionado los principios de la fe de tu familia. No. El punto es que tú no lo habías hecho tuyo. Correcto. Tú no habías tenido una experiencia que te abriera a entender ese principio. Correcto. Que no eran principios morales, no eran principios sociales, son principios de vida. Sí. Y por eso no cuestiono la conversión de ningún hermano, porque, ¿verdad? Jesús me enseñó a que Él es el camino, o sea, que es mi relación con Él y, ¿verdad? Hay unos principios que son universales que precisamente esa relación te va enseñando y te va corrigiendo, a veces ¿verdad? Con un poquito de calor para poder moldear el barro que hay dentro de uno, pero a la misma vez te permite saber que el cristiano comete errores y que muchas veces, como está diciendo la licenciada, nos congregamos
participamos de ministerios, participamos de eventos o de nuestra propia familia, en donde lo que estamos transmitiendo son necesariamente principios religiosos, pero transmitimos a Jesús. Transmitimos principios religiosos, pero no a Jesús. Pero no a Jesús. Porque Es que sonaste bien legislador, no sonaste litigante. Es una pregunta que nos lanzas. ¿Transmitimos a Jesús? transmitimos a claro. Jesús. Sí, sí, porque tú también litigas. Sí, eso es así. Ha sido parte de Y mi también formación educa, ahora profesional. también es Sí, mira, yo educador. recuerdo porque este es bien Eso es así. estructurado y bien gramático. Y estábamos poniendo en un caso, yo decía las cosas y me ponía un papelito al lado, gabo esto, gabo lo otro, y yo volví, lo soltaba y seguía. O sea, es una cosa, y nunca habíamos litigado juntos, hicimos una química Hicimos una tremenda automática química en y en un momento yo percibí que mi estilo no era el correcto y me senté y tú te Pues paraste. qué bueno que lo mencionas porque eso es lo que él está diciendo. Sí. Él nos está diciendo, o sea, ¿qué es lo que transmitimos? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Religión o Transmitimos transmitimos la vi- persona de Jesús? Transmitimos la persona. como Que tal. en el proceso, voy a dejarlo aquí para pasar al otro, que dentro de este proceso político, que es tu llamado, porque estoy claro que Dios te llamó a esto, Dios se manifiesta en tu vida para que tengas una experiencia real con Él. Sí. Y usa la... Por la medio de crisis. cristianos para que haga Oh. hijos de Dios que estaban inmersos en ese proceso bregando contigo. Que están allí y que cuando Qué lindo. muchas veces he escuchado decir que el Capitolio está lleno de X o de Y, que muchas veces son los más sonoros y manifiestos, doy testimonio de gente que estuvo antes de yo llegar, que me dieron testimonio del Señor Jesucristo allí, en aquel lugar que para muchos es antro de perdición. Te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Segunda parte, mire mi gente, le confesamos que este panel ha tomado, yo entiendo que es del Espíritu Santo, una guía distinta, donde yo recuerdo todas las vidas que hemos tenido que trabajar, que no se suicidaran. Quiero decir que Ricardo Rosselló, muchos pastores, el día de su crisis, y tú lo sabes, salvaron su vida. Y nosotros a veces los cristianos, cuando hablamos de este hombre, lo atacamos sin misericordia y tenemos que tener cuidado. Ada, yo te voy a ceder esta parte a ti porque nos diste una preocupación muy legítima y Dios te usó para hacer la pregunta. Mira, hay dos cosas que son importantes. Número uno, las personas que deciden quitarse la vida en un 34% visitan la iglesia o se hacen parte de una comunidad de fe en sus últimos 3 meses a 4 meses de vida. En segundo lugar, porque esto ha tomado un giro, ¿sabe por qué? Porque en el mes de enero se ha probado estadísticamente que es el mes en que más personas deciden terminar con su vida, el primer mes del año. Así que no nos extraña que el Señor lo esté trayendo a colación para que lo podamos atender. En las comunidades de fe también se da esto. Porque, Carlos, cuando tú dices, lo hice en 2 ocasiones, ¿tú estabas ya dentro de la iglesia? La primera vez no, la segunda vez sí. Sí. Y fíjate, licenciada, para mí es bien interesante porque estoy recordando ahora que durante la campaña electoral que recién terminó, específicamente una actividad en el distrito de Humacao, fui invitado para hablar de otra cosa ante ministros de la fe y todo lo que el Señor me decía es, vas a dar testimonio de lo que yo salvé y me resistí durante parte de lo que comencé a hablar porque no quería decirlo. Hay, ¿verdad? Sé que hay Claro. estigma, pero lo hice. Finalmente hablé y conté un poco sobre mi experiencia y cómo Jesús salvó mi vida físicamente y salvó mi alma. Y entonces me siento en la libertad de poderlo decir públicamente. Te autocensuraste tu testimonio cuando el Señor dice que demos testimonio de las grandes obras que ha hecho en nuestra vida. Sí. Porque yo estoy seguro que esta palabra que tú estás dando aquí va a tocar a una persona que está pasando por esa crisis. Porque en Dios no hay coincidencias. Amén. Sí, amén. pero como dice el licenciado, efectivamente las comunidades de fe a veces eso crea un estigma, ¿verdad? Sí. De que no tiene suficiente fe. Nos Sí. olvidamos de Elías.
O nos olvidamos de Moisés cuando dijo, pues mira, acaba conmigo porque este pueblo no puedo con él. Jeremías. O cuando Elías estaba Maldigo cansado. el día que nací, todo ¿sabes? eso. No estamos diciendo, ¿verdad?, que eso es la manera en que nos queremos sentir, pero lo que estamos es validando que alguien puede Que es estar una experiencia que pasando tenemos que por atender. ese proceso. Y en el caso del licenciado, la realidad es que después de María se triplicó la incidencia de ideaciones y de intentos. Así que Dios sí lo está usando. O sea, definitivamente. que quizás nosotros ahora, ¿verdad? Tú que continuarás en el proceso político, probablemente yo también, probablemente Ada también, dentro de los límites que Dios ha puesto, quizás tenemos que empezar a poner cómo el Estado está bregando, qué herramientas está dando, cómo la iglesia se puede integrar a un proceso, aunque yo creo que la iglesia es la que debe dirigir. Yo bueno, siempre he pues creído que la aquí iglesia... yo voy a aprovechar y voy a dar el número de paramédicos del alma de su call center La Esperanza. Es el 1-888-610-8483, 1-888-610-8483. Allí lo atienden, le escuchan, le conectan a recursos si necesita recursos especializados, y también si usted se quiere certificar en prevención del suicidio, también ellos capacitan. Es la Coalición Cristiana de Prevención del Suicidio, y ese call center es el único en Latinoamérica específicamente especializado en esta área. Todavía en este siglo, Jesús sana, Jesús restaura, Amén. Jesús previene el suicidio. Él es la vida. Y si tiene que usar, ¿verdad? A nosotros, si tiene que usar hermanos como lo que está diciendo Ada, hay esperanza. Sí, Señor. A veces necesitamos gente que nos acompañe, ¿verdad? En los procesos. A veces no queremos cargar a nuestra familia, ¿verdad? No queremos darle esa preocupación, decirle que estamos, pues entonces ellos están ahí para escucharnos, incluso si necesitamos acompañamiento también para acompañar. La Biblia enseña que nosotros nos tenemos que animar unos a otros, y a veces en el fragor de las dificultades que experimentamos se nos olvida esa necesidad establecida por Dios, porque somos un cuerpo. Es como decir, ok, pues como la mano se siente mal, me la corto y la dejo ahí, ¿verdad? Y nosotros inconscientemente hacemos eso, nos aislamos, ¿verdad? Y ahí nos secaríamos. ¿Cómo tú has podido, verdad, dentro de tu experiencia en el proceso político, que tú nos acabas de decir que estás cohibido, sabiendo nosotros que hemos tenido que intervenir? Yo recuerdo un político que Dios me puso a orar por él, y me llama el otro día que cuando se iba a suicidar se dobló un tobillo y se cayó por las escaleras, y me llamó al otro día a la oficina y estuvimos ministrando. Se rompió la pierna y enderezó su vida, y era un hombre de Dios, un hombre cristiano. Me imagino que sabes quién es, pero no vamos a dar su nombre. Que me sacó de la cama para decirle, Gao, yo estuve a punto de quitarme la vida y yo sentí que algo me empujó, yo me caí por las escaleras. Carlos, yo creo que hay una necesidad, no voy a mencionar partidos políticos, pero porque esto sucede en todos. Sí. Es en todos. Tú sabes que nosotros en el partido que estamos hemos mandado un mensaje de que, gracias a Dios, algunas personas se han cohibido de hacer unos planteamientos. ¿Qué tú recomiendas a los cristianos que entran a los procesos políticos en la forma de dirigirse públicamente al pueblo y a sus hermanos en la fe en otros lugares políticos? Pues yo diría dos cosas principalmente. Tú mencionaste una de ellas. Si esté seguro, hable con Dios y esté segura que este es su llamado. Hay mucha gente que tienen aspiraciones políticas o tienen deseo de servir al pueblo desde posiciones electivas o políticas, y ese no es su llamado. Y entonces, pues, creo que va a terminar como Balaam, ¿verdad? Con un poder muy grande, pero ese no es su llamado. Y lo otro que sabes que no lo había visto así. Ajeno a su Señor. Wow. Sí, lo otro que o sea, lo que tú quieres, pues te lo permito. Claro, pero no es tu llamado. Y Dios se va a manifestar, pero, ¿verdad? El siervo va a cargar con las consecuencias. Lo otro que yo diría es, hay la separación de iglesia y Estado no solamente es un concepto legal, es un concepto que nosotros tenemos que vivir. Mira desde dónde estás hablando y a quién le estás hablando. Pararte en la iglesia y dar un discurso político no me parece adecuado. Pararte en un discurso político y dar un sermón religioso tampoco me parece adecuado. Creo que si vamos a hablar de las cosas del reino, usamos el lenguaje del reino, y si vamos a hablar de las cosas de la tierra, usamos el lenguaje de la tierra. No dejamos de vivir bajo las reglas del reino. Sí, pero yo no dejamos de vivir lo que yo te he Dios nos escuchado pide. a ti y tú hablas como cristiano.
para que aclare. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Que o sea, quiero que lo aclares porque tú hablas como cristiano, yo hablo como cristiano, pero yo no voy a los sitios a citar la Biblia. Correcto. Ni imponerle a la gente mi fe. Eso. Ah, porque ya lo dijiste, eso es lo que quiero significar. Que yo, desde la perspectiva cristiana, el cristiano que llega porque es su llamado y Dios se lo permitió, no va a imponer su fe, sino va a dar testimonio sobre ella. Y que las normas que procura, las determinaciones de política pública que desea implantar, claro que van a estar basados en su experiencia religiosa, pero no pretende imponérsela a nadie, porque la última vez que yo chequeé, Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Y no solo eso, tú no estabas en el otro programa, pero es como una continuidad de lo que se habla en la iglesia. Y yo creo que uno no va al contexto político a predicar el evangelio como se predica en la iglesia, pero uno va al proceso político a hacer luz en medio de la oscuridad. Sí. Y vamos a tener que continuar en otro programa, pero ahí yo quiero que tú empieces, o sea, porque la gente no sabe, tú has sido asesor de presidente de cuerpo legislativo. Señor. Tú fuiste el asesor del gobernador. Yo recuerdo cuando nos decían que no teníamos a nadie, nosotros no podíamos decir que sí teníamos gente en lugares de prominencia. Y tú sabías a quién de nosotros escoger para pelear con el gobernador. Porque tú no nos llamabas a todos. O sea, tú me llamabas a mí para las difíciles y tú llamabas a aquel para... O sea, tú lograste eso. Pero también estoy consciente que tuviste malas experiencias allí. Sí. Desde luego. Brevemente, pero nos queda poco tiempo y luego los 4 minutos. Danos algún ejemplo que tú recomiendas que no se haga en el proceso político, porque hace más daño a la iglesia que bien. Mira, yo creo que lo más que hace daño que bien es cuando generaliza. Generalizar ya sea a que todo político que no esté de acuerdo contigo es porque está de acuerdo con la agenda X o Y o tiene tal visión, o cuando el político generaliza a los cristianos, a esos son aleluya o son de tal o cual ministerio y todos son iguales y se comportan de X manera. Me parece que la generalización desde ambos espectros del lado político o religioso es creo que uno de los errores más grandes que cometemos. No te vayas, me voy a reservar un minuto para el cierre. Continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Me reservé un minuto porque quiero que profundices un poquito más en lo que tú dijiste que no se puede hablar en la iglesia. Porque nosotros, Adi y yo lo entendemos, pero queremos que la gente común que escucha este programa entienda lo que tú quieres decir. Porque hay unos principios del reino que se enmarcan en la política partidista. Sí. Y hay unas reglas que nos estableció Dios, que seas o no cristiano, seas o no un gobierno secular, las tienes que seguir porque son dadas por el Eterno para el beneficio de la raza humana. Y esos son principios eternos que claro que se aplican a la política partidista. Tal vez lo que estaba tratando de decir es que no debemos ir al evento religioso o desde el altar a hacer proselitismo político, a politiquear, a hacer campaña por asuntos que no tienen que ver con la salvación del ser humano, que ni con el beneficio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que es a lo que vamos a los templos, ¿no? Y entonces lo que quiero establecer es que si desde el ámbito religioso vamos a hacer proselitismo político, o si desde el proselitismo político vamos a ser líderes religiosos, esa confusión que puede provocar es devastadora, precisamente para poder avanzar lo que Adam me decía fuera del aire, que se llama la Gran Comisión. ¿Ah? Sí. Es que estaba pensando, por ejemplo, en John F. Kennedy y en Ronald Reagan, ¿verdad? Kennedy dijo, bueno, yo soy una persona que estoy aspirando al gobierno y también soy católico. Y Reagan dijo, yo soy protestante. O sea, ellos los dos tenían sus creencias muy claras que permeaban
cuál era su visión de administración pública, pero ellos no estaban estableciendo, tú tienes que ser católico ni tú tienes que ser protestante. Y yo creo que eso es sumamente importante porque las personas que tienen muy bien cifradas sus convicciones van a tener un amor hacia el prójimo sano, ¿verdad? Que va a estar orientado al servicio, no necesariamente al poder. Y muchas veces lo que tenemos a veces vaya la redundancia, en las iglesias, son personas que están aspirando entonces al poder y no al servicio y por lo tanto utilizan la plataforma para aspectos de política. La Biblia dice que el que quiera ser más grande de ustedes, hágase el servidor. Sirvamos. Y dice también que los reinos los reyes de este mundo se enseñorearán. Eso es una sentencia bíblica. Yo lo tengo bien claro. Cuando la gente me dice que tú no sabes que está escrito, que eso que tú le criticas a los gobernantes es precisamente lo que está escrito. O sea, no podemos cambiar la Biblia. Carlos, ¿algún consejo en los últimos minutos que nos quedan? Que en el 2025 busquemos más de la fuente de la luz que es Jesús y que no nos olvidemos que aunque tengamos diferencias con nuestros hermanos, como las hemos tenido, yo creo que entre los tres y otros que a lo mejor nos están viendo, no hay necesidad de pelearnos para siempre. De hecho, tú y yo siempre tenemos la pelea porque tú tienes el mismo malestar mío, que uno te llama y coge el teléfono y después la otra semana uno te llama y no te consigue. Padecemos del mismo mal y yo le digo, mira, cuando yo te llame tú coges el teléfono. Así es nuestra pelea eterna. Pero ya como uno está en eso, o sea, mira, él está jorado, no está cogiendo el teléfono, porque a veces la gente nos critica, a veces uno no puede coger ni el teléfono. ¿Cómo tú ves el cierre de este año en cuanto a la participación del creyente? En un minuto. Ha sido histórica y ha sido muy clara la definición de que Puerto Rico es conservador. Y te lo dice alguien que no necesariamente es conservador. Porque yo tengo, ¿verdad? Tal vez algunas peleas con algunos hermanos por posiciones políticas muy personales mías. Pero yo no tengo duda de que Puerto Rico es conservador. Y si a alguien le quedaba duda, el resultado electoral le debe hablar muy claro. Y creo que eso llegó al partido donde militamos. Oh, como el agua. Tú eres parte de esa lucha conservadora. Bueno, creo que todavía nos falta muchísimo por hacer. Mucha confusión todavía con el término para muchas personas que dicen, pues entonces yo no soy conservador porque no milito en ninguna iglesia, etcétera. Así que tenemos trabajo por hacer. Sí. Creo que no solamente a nivel local, sino también en cuanto a la perspectiva que se tiene de Puerto Rico en los Estados Unidos. Hay un trabajo todavía ahí que hay que hacer. Así que estamos manos a la obra. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este banquete. Es una visión distinta de lo que ustedes entienden que es la política, contado por dos personas que estamos en la política, por Ada que se pasea cerquita, pero es más pastora que política. Gloria a Dios por eso, porque nos mantiene en control. Dios los bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.